puedan asistir, que puedan consultar. Muy bien, buenos días nuevamente, bienvenidos a este webinar que fue invitado por el Centro de Educación Abierta y a Distancia. Bueno, la idea de este webinar que tendremos dentro de una hora es brindar algunas herramientas adicionales para los profesores que están diseñando sus cursos y que impartirán sus cursos en modalidad en línea durante este semestre en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, la idea principal de esta primera hora, el webinar que nos preparó la maestra Virginia Karina Rosasburgo, es revisar el Flipped Classroom, esta metodología en el diseño de los cursos en línea que vamos a trabajar, qué recomendaciones podemos retomar de esta metodología, qué buenas prácticas de ahí se derivan y cuáles son algunas cosas que podemos tomar en inmediato, en mediano plazo, etcétera, ¿no? Antes de que la maestra comience, me permito leer una breve semblanza de ella. La maestra Karina Rosasburgo es maestra en comunicación educativa por la Universidad de La Habana, Cuba, con diplomado en ciencias docentes para la educación a distancia por la UABC. También desde 2006 ha participado en el diseño, conducción y evaluación de cursos en línea en el área de diseño e ingeniería de UABC, así como que imparte cursos a profesores y ha publicado trabajos académicos sobre enseñanza y virtualidad. También ella, agrego, es una de las instructoras del curso de Flipped Classroom, diseño instruccional para cursos semipresenciales, que se oferta regularmente en el programa flexible de formación y desarrollo docente. Y pues darle la bienvenida, maestra, dejarle el micrófono abierto para su presentación. Y antes de eso, nada más comentarles a los asistentes, nuestras presentaciones este día tendrán dos bloques. Un primer bloque donde, en el caso de la maestra, presentará el contenido, y después las preguntas que se vayan generando en el chat podremos recuperarlas y plantearlas en un último bloque de preguntas y respuestas para que también sobre la marcha puedan ir dejando sus preguntas en el chat, pero las atenderemos. Entonces, pues nuevamente bienvenida, maestra Virginia, y pues adelante. Todo suyo. Muy bien. Sí, muchas gracias, maestro Eduardo. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo estoy aquí en casa y bueno, espero son las 11 de la mañana y es la hora en la que pasan a vender los tamalitos y a vender como todas estas cosas, ¿no?, de las que no nos podemos salvar en esta educación en línea cuando trabajamos desde casa. Entonces, les voy a compartir esta experiencia de impartir el curso de Flipped Classroom, pero la intención es darles este apoyo para que sea más efectivo el diseño de sus cursos en esta contingencia. Entonces, para empezar, pues tenemos que ubicar qué es el Flipped Classroom. Y Flipped Classroom lo vamos a ubicar como un aula invertida. Este es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos, no todos, porque por ejemplo actividades de talleres o actividades de laboratorio pues no las vamos a poder llevar aquí, pero nos permite también utilizar este tiempo que generalmente ocupamos en trasladarnos a la universidad o los tiempos que estamos en el aula, nos permite optimizar todo este tiempo para facilitar y potenciar otros procesos para la adquisición y la práctica de conocimientos dentro del aula. Esta es una definición que nos da Raúl Santiago, que es un español que es autor del libro junto con otros autores sobre Flipped Classroom. Hay otros libros y otras referencias que también están a disposición. Hay una de las ventajas que tiene este modelo es que va muy bien con el modelo educativo de la UABC. El modelo educativo de la UABC, recordemos que tiene su aprendizaje centrado en el estudiante, tiene un enfoque por competencias, tiene las modalidades de aprendizaje, tiene esta extensión de vinculación, movilidad, está enfocado en el humanismo, en el constructivismo, ¿no?, que son estas características que Flipped Classroom nos permite explorar también a partir de su modelo. Y hablando de constructivismo y hablando sobre estrategias pedagógicas, quiero rescatar esta frase de John Vick que yo vi en uno de los videos y que recuerdo constantemente y que va muy afín con la educación de aula invertida. Y menciona, bueno, John Vick es un psicólogo y es un innovador reconocido internacionalmente por innovación educativa. Y entonces él dice, en uno de los videos que tiene sobre Teaching, Understanding, que es enseñando, entendiendo. Esta serie de videos también se los recomiendo que la vean, es muy ilustradora de las dinámicas que tenemos con nuestros estudiantes. Y en este video dice, el aprendizaje tiene lugar a través del comportamiento activo del estudiante.
aprender por lo que él hace. El estudiante aprende por lo que él hace, no por lo que hace el profesor. Y esta frase pues es muy sabia dentro de estas dinámicas de educación en línea, a diferencia del modelo tradicional. Porque en un modelo tradicional nosotros estamos acostumbrados a llevar como la mayor carga de actividades. Entonces, características del modelo Flipped Classroom es justamente, y como acabamos de mencionar, es que el alumno se hace responsable de su propio aprendizaje. De esta manera, él fortalece también su aprendizaje y recupera más rápido la información que necesita para ser aplicada. Ofrece también oportunidades para nivelación, porque tenemos estudiantes en diferentes condiciones, y aquellos estudiantes que no pudieron estar en tiempo porque estaban en horas de trabajo o tenían alguna otra actividad, el material va a estar disponible, como también nos los permite Blackboard a través de este repositorio. Permite también que la enseñanza sea directa, sincrónica, porque podemos tener sesiones en línea con los muchachos, o también puede ser asincrónica. Enseña también a los muchachos, a los estudiantes, el valor de aprender. Y en ellos, pues justamente nosotros como profesores diseñamos actividades para que él se active en sus prácticas de aprendizaje. A ver, me pasé una. Bueno, si hacemos una comparación entre el modelo tradicional y aula invertida, vamos a darnos cuenta que en el modelo tradicional, el docente es un instructor. Como les comentaba hace un momento, el profesor está frente a clase, el profesor estudia los materiales que va a exponer, expone, da una clase frente a grupo, puede ser desde 15 minutos hasta 40 minutos, una cátedra puede ser hasta incluso de 2 horas, abarcar este espacio. Y el estudiante asume un rol pasivo. En cambio, en aula invertida, el docente se convierte solamente en orientador y entrenador. En el modelo tradicional es instructor, el profesor también simplemente lo orienta sobre qué actividades debe de llevar a cabo. En el modelo tradicional, el profesor prepara una cátedra teórica, y en el aula invertida, el profesor prepara talleres prácticos para aplicar el conocimiento. Realiza y diseña actividades de tal manera que el estudiante las pueda realizar a través de diferentes aplicaciones o plataformas. En un aula tradicional, los estudiantes toman nota de lo que el profesor va mencionando en la cátedra, y en el aula invertida los estudiantes revisan videos, investigan, realizan lecturas y llevan a cabo también casos prácticos o analizan estos casos prácticos. En la parte tradicional, los estudiantes siguen estas instrucciones guiadas por el profesor. En el aula invertida, el tiempo de clase se centra principalmente en ejercicios, en proyectos y en debates. En la parte tradicional, el estudiante recibe tareas y lecturas, y en el aula invertida, los estudiantes aprenden interactuando y aplicando en clase. En el modelo tradicional, el profesor evalúa el trabajo final del estudiante, y en el aula invertida, el profesor evalúa y retroalimenta el proceso. Entonces, se centra en el proceso. Vemos que hay diferencias, y vuelvo a reiterar, en la parte como orientador, como entrenador, en la parte de talleres prácticos, en la diversidad de materiales que el estudiante va a utilizar. Se centra también en esta diversidad de ejercicios, proyectos, debates, y en esta interacción que tiene con sus dos compañeros, y también en la parte de evaluar el proceso. Entonces, otra manera de visualizar la información y comparar tanto el modelo tradicional como el modelo Flipped Classroom, tenemos aquí que empezamos también con parte de la instrucción por parte del profesor. El estudiante asimila la instrucción, no el conocimiento, sino lo que el profesor le está pidiendo. El estudiante realiza una actividad para mejorar la asimilación, ¿no? Continuamos con la asimilación. Y posteriormente el estudiante va a casa y realiza las actividades que le fueron solicitadas por el profesor. Todas estas primeras actividades tienen lugar durante la clase, y en el modelo de Flipped Classroom se hace de manera invertida, y los estudiantes en este caso primero reciben la instrucción a través de medios indirectos. En este caso pues tenemos afortunadamente la plataforma Blackboard o Google Classroom que hemos utilizado en la universidad. El estudiante recibe estas instrucciones, asimila la instrucción por parte que le da el profesor. El estudiante posteriormente realiza estas actividades para mejorar el aprendizaje, y el profesor da apoyo para consolidar el aprendizaje. En cuestión de tiempos tenemos una cuestión más
equilibrada, tanto en las actividades que realiza el alumno con respecto a las actividades que apoya el profesor. Si analizamos nuevamente, sí, bueno, tenemos aquí la participación al principio por parte del profesor, y en el aula invertida primero son las actividades que realiza el profesor y posteriormente el profesor lo verifica y evalúa. Las etapas, cuando hablamos de las etapas del modelo Flipped Classroom, nos centramos en la clase, qué es lo que sucede antes de la clase, qué pasa durante la clase y qué pasa después de la clase. Antes de la clase, el profesor tiene la programación o planeación de actividades, prepara los materiales que el estudiante va a revisar, y en esta preparación de materiales pueden ser incluso materiales de otros académicos o materiales que nos encontramos en la web, porque se entiende que este es un proceso también detallado y largo, ¿no? Que en este momento no lo vamos a lograr porque es largo, pero que sí podemos recuperar materiales que ya estén disponibles. Se diseñan las sesiones dentro de la plataforma, que es lo que estamos haciendo también en este periodo dentro de Blackboard, cómo estamos definiendo estas actividades, ¿no? Qué es lo que hace el estudiante, qué es lo que debe de hacer y cuáles son las fechas de entrega y demás. La visualización y lectura en casa y la asimilación de información, esto es lo que se hace antes. Durante es la atención y resolución de dudas, las actividades de consolidación, y después es el trabajo colaborativo que lleva el estudiante, revisión y repaso, evaluación y autoevaluación, y adaptación y mejora de las sesiones en clase. Esto es muy importante, y SEA también lo recomienda, llevar una bitácora de nuestros cursos, porque cuando nosotros implementamos por primera vez una estrategia de este tipo, y bueno, cualquier otro modelo educativo, al final nosotros estamos piloteando con el estudiante y tenemos que verificar si el estudiante entendió correctamente las instrucciones, o si está resolviendo lo que nosotros esperábamos que resolviera, o está entendiendo de otra manera la información. Entonces es muy útil estar atento a, una vez que yo diseño una instrucción, ver cómo responden los estudiantes en su mayoría y hacer la afinación. Si no lo hago en su momento, sí lo puedo anotar en mi bitácora para que no se me pase, y posteriormente, cuando tenga más oportunidad para rediseñar mi curso, pues voy a tomar en cuenta estas observaciones, y de esta manera voy mejorando. Y una de las recomendaciones que yo hago es en cuestión de optimización de tiempos. Recordando lo que mencionaba John Biggs, no es lo que el profesor hace, sino lo que el estudiante hace. Tenemos también que aprender a automatizar nuestros cursos para que nosotros no tengamos tanta carga de trabajo en cuestión de revisión de tareas, y para eso, por ejemplo, los quiz son muy, muy importantes, porque se evalúan de manera automatizada y nosotros nos permite también dedicar a otras actividades dentro de la clase que sean más creativas, para justamente activar el aprendizaje del estudiante. Herramientas de apoyo para Flipped Classroom tenemos, o existen muchísimas. Como ya les comentaba, podemos acudir a materiales que ya están hechos, que encontramos videos en YouTube, en Sofía, en TEDx, en Google Drive. También estas actividades, por ejemplo, Google Drive, CC Maps, Lucidchart, estas son plataformas que le permiten a los estudiantes realizar actividades que nosotros les pidamos, ya sean cuadros comparativos, mapas conceptuales, ya sean otro tipo de actividades que los muchachos pueden hacer. Y bueno, no los voy a saturar tanto de qué herramientas hay, porque hay muchísimas herramientas. Incluso SEA también tiene en su página un catálogo de todas esas aplicaciones que se pueden utilizar, como infografías, podcasts y muchos otros que se pueden tener acceso, como líneas de tiempo y demás, que se le pueden pedir a los estudiantes, y es aquí en donde el estudiante hace estas actividades, no es el profesor el que las lleva. Si nosotros nada más tenemos que darle la instrucción de lo que deben de llevar a cabo. Y cuando nosotros tomamos también información o herramientas de terceros, solamente tenemos que cuidar que esta adecuación de contenidos sea apropiada con respecto a los tiempos que tenemos. Es decir, en algunos casos no tiene sentido darles un documental de 2 horas y a lo mejor lo que nos interesa es nada más los 15 minutos o 30 minutos o una parte del documental, o no esperamos que el estudiante lea todo un libro en 2 días, sino que revise particularmente los 2 primeros capítulos o un capítulo,
Y para ello nosotros tenemos que reconocer muy bien cuáles son, bueno, tenemos este dominio por la materia, reconocemos nuestros materiales, o si estamos impartiendo una materia por primera vez, también tenemos que acelerar nuestro proceso para comprender, porque es esencial que nosotros conozcamos muy bien nuestros materiales de apoyo para determinar cuál va a ser la herramienta más adecuada que el estudiante va a utilizar. Ya sea, y también qué grado de interactividad va a tener, y también es importante cuando utilizamos esta herramienta por terceros, también es importante referenciarlo correctamente. La secuencia dentro del curso que se imparte en Blackboard para profesores dentro del programa CIFOD, se recomienda esta secuencia de clase bajo modelo Flipped Classroom. Se va en 8 pasos. Viene un aprendizaje teórico, en el aprendizaje teórico, el profesor lo que proporciona es los materiales que el estudiante debe de revisar, el modelo o la teoría que deben de revisar, lo que el estudiante debe de aprender. Después se debe diseñar cómo se verifica este aprendizaje, es decir, el estudiante primeramente revisa el video, revisa las lecturas, revisa los artículos, o se le puede pedir también que realice alguna investigación. Y posteriormente el profesor lo puede revisar o puede verificar que el estudiante haya realizado esta actividad, ya sea que el muchacho conteste un quiz, o ya sea que se le pide un mapa conceptual, o ya sea que se le pide un cuadro comparativo. Dependiendo del tipo de material, es la estrategia o herramienta que nosotros vamos a solicitar que el estudiante realice. Y esta parte es muy importante porque, por ejemplo, en muchos casos le pedimos al estudiante que realice una actividad, pero al final el estudiante no sabemos si la realizó o no. Si no hay un estímulo, desafortunadamente tenemos que hacer uso también de estas estrategias conductivistas, en donde si le damos un puntaje por esta actividad, tienes un quiz que tienes que responder, en el que yo como profesor voy a verificar que hayas revisado esta información, a él le da 5 puntos, y entonces ya en esta negociación el estudiante se motiva y en esta parte participa, y como profesor me permite revisar también, hacer un diagnóstico de cómo está el grupo, para entonces redirigir también mis actividades y decir, bueno, es un grupo avanzado o es un grupo que necesita más información, en fin, ¿no? A mí también me nutre de información para yo determinar qué estrategia voy a continuar dentro del aula de clase. Y dentro del aula de clase debemos hacer uso o idealmente el modelo Flipped Classroom nos sugiere como diversas actividades, y en esta secuencia en esta actividad inicial, pues volver a retomar qué fueron lo que aprendieron cuando estas actividades que realizaron en casa, discutir los resultados en grupo, en plenaria. Después, si el estudiante tiene una serie de preguntas, pues responder estas preguntas. Después pedir a los muchachos que hagan trabajos pequeños en grupo, también dar un tiempo mínimo como de 15 minutos, hacer las discusiones o grupales en caso de que hayan desarrollado cualquier actividad, votar, analizar, y también sugiere llevar actividades de cierre o incluso dinámicas lúdicas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, hacer uso de una aplicación para que ellos contesten un cuestionario y retomar o recordar todo lo que se llevó en esta sesión de clase, como los puntos más esenciales para que el muchacho retenga aún más. En un curso que tomé sobre neurociencia y aprendizaje, justamente recordaban, o más bien ellos mencionaban la importancia también de hacer este tipo de evaluaciones, porque necesitamos también generar en el estudiante no mucho estrés, pero sí una cierta cantidad de estrés, para que el estudiante pues se active y responda también y recuerde, ¿no? Que pueda recuperar como este conocimiento más rápido. Si lo sometemos a mucho estrés, el estudiante va a olvidar de manera fácil, porque nada más lo hizo porque lo tenía que hacer y lo hizo porque estaba bajo mucha presión, pero fácilmente puede olvidar la información. Entonces, siempre tenemos que recordar esta secuencia también de clase en clase, ¿no? Para que el estudiante vaya recordando. Sin embargo, bueno, esta es muy elaborada. Esta es la que solemos hacer no en tiempos pandémicos, pero mi sugerencia sería esta, que es una secuencia de clase en estas situaciones en donde simplemente es empezar de manera invertida,
el estudiante, y bueno, esto también considero que es para semestres más avanzados. Si yo intento aplicarla en un primer semestre o en un segundo semestre, o incluso en donde hay como esta renuencia por parte de estudiantes para usar las aplicaciones, pues sería quizás no muy conveniente, ¿no? O no, al menos no al principio del curso, pero sí la podemos incorporar en distintas etapas del curso, que es también la ventaja de este modelo y de muchos otros, que nosotros podemos adaptarla según las necesidades que tengamos. Entonces, el aprendizaje en estas 4 etapas sería primero proveer a los estudiantes de la revisión de estos artículos académicos, ya sea que sea un video o que analicen un caso práctico, y darles una instrucción muy clara y muy puntual, para que nosotros también se nos facilite la revisión. Como les comentaba también, una manera en la que se nos puede facilitar la revisión de estas actividades es con un quiz. Puede ser un quiz de 5 preguntas nada más, porque yo lo que quiero verificar es que el estudiante haya revisado, haya leído, que tenga noción del tema que vamos a tratar, o también puede hacer estos organizadores gráficos, ya sea, como les comentaba, un cuadro comparativo, un mapa conceptual, y vamos a definir este tipo de organizadores según el tipo de material que estemos trabajando, ¿no? Por eso necesitamos conocer muy bien nuestros materiales. Necesitamos conocer los materiales, analizarlos y determinar qué actividad puede realizar el estudiante. Y estas actividades también las puede realizar en estas herramientas que les comentaba, como son Lucidchart o incluso las actividades de Google. En mi caso, yo les genero como estas plantillas en Google para trabajo colaborativo, y en algunos casos, si yo necesito agilizar la clase para pasar a otros temas, incluso les proveo de cuadros comparativos semi-hechos para que ellos completen cierta información, pero la actividad que les doy prioridad es a la parte de análisis, a la parte de interpretación, porque es lo que me interesa que ellos resuelvan, que ellos generen en esta parte, ¿no? Y a mí me permite en una sola hoja, en un vistazo, verificar que ellos realizaron la actividad de manera más rápida, a que si les pido un ensayo o si les pido un reporte, y que esto me va a llevar a mí mucho tiempo en calificar, va a ser muy complicado, y necesitamos hacer uso también de esta optimización que nos permiten los medios electrónicos. Posteriormente, en estas 2 últimas etapas, puede ser el aula puede ser actividades dentro del aula, porque esperamos regresar, si el semáforo nos permite, en noviembre, pero si no, pueden ser actividades que los muchachos pueden seguir llevando a cabo en línea. Es increíble, pero han surgido, y bueno, existen una inmensidad de herramientas en línea, incluso para estos trabajos que nosotros desarrollamos en aula, ellos los pueden desarrollar en espacios virtuales. Blackboard tiene, por ejemplo, esta separación de equipos para que los muchachos trabajen por equipo de manera virtual. El profesor puede visitar a los estudiantes en cada uno de estos equipos. Nosotros podemos hacer uso de estos pizarrones virtuales también, en donde les mostramos también información. Y bueno, hay también como muchos avances en esa parte, pero tan solo con utilizar una hoja en Excel o utilizar otras herramientas, también lo podemos utilizar. Pueden ser, lo ideal es que primero sea la actividad individual, para que el estudiante se responsabilice primero de la parte, y posteriormente colaborativa, pero que ya tenga algo que aportar al equipo, para que juntos mejoren el aprendizaje. Y aquí la idea es que sean diversas actividades, no una sola, que es la diferencia con el modelo tradicional. Y posteriormente una discusión o retroalimentación, discusión grupal, y la retroalimentación por parte del profesor, que también, como mencionaba y reitero, es la parte también de revisar y evaluar el proceso. Entonces, pues prácticamente es el modelo Flipped Classroom. Creo que me fui muy rápido, porque vamos, según mi reloj, 25 minutos, pero esto también tiene la ventaja de que quedo también atenta para cualquier duda o pregunta que tengan. Sé que pues va a haber muchas dudas, ¿no? Muchas preguntas, porque tenemos muchos retos en esta situación de planeación y demás. Entonces, pues estoy atenta. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, en efecto, agradeciendo esta parte de presentación, nos queda suficiente tiempo para las preguntas que surjan con los compañeros. Les pedimos, por favor, que aquí en el chat, es lo que tienen habilitado, vayan anotando preguntas específicas que tengan para la maestra,
y yo me encargaré de hacerlas llegar. De entrada, un par de preguntas que ya nos hacían respecto a la presentación de usted. Nos preguntaba, primero, ¿cómo se usa el diagnóstico inicial para Flip Classroom? No sé si pudiera ahondar al respecto. Sí, en el diagnóstico, pues básicamente nosotros lo tenemos que diseñar porque va a variar de clase a clase, va a variar de materia a materia, va a variar de carrera en carrera. Entonces, nosotros que tenemos el dominio de nuestra materia, nosotros tenemos como mayor claridad de a qué debemos de dar prioridad. Entonces, básicamente este diagnóstico es muy sencillo porque es una primera exploración del estudiante, del material que va a explorar. Entonces, básicamente en este primer diagnóstico es explorar qué es lo que sabe. Y bueno, estoy hablando en un tema en particular, ¿no? Pero en general, en un diagnóstico integral, como de todo el curso, sinceramente yo lo dejé de hacer porque son muchas particularidades, ¿no?, que se tienen que atender, en donde vamos a encontrar pues esta triste situación en donde no todos tienen esta ventaja de tener pues conexión a internet, o que no tienen los espacios, o que no tienen, o les falla el micrófono, o les falla la cámara. Entonces pues simplemente en estas condiciones pues tenemos que ser muy tolerantes y pues básicamente entender que hay chicos, y simplemente es difícil a veces también que los chicos digan yo no estoy en las mejores condiciones, porque les da pena decir que no están en las mejores condiciones, pero sin embargo nos vamos dando cuenta. Y a veces nos vamos a dar cuenta hasta el primer examen parcial. Yo dejé de hacerlo porque es mucha la carga de trabajo cuando se hace el diagnóstico al inicio del curso, porque a veces nos lleva a replantear toda la estrategia del curso. Y entonces es muy abrumante, ¿no? Como decir, híjoles, este grupo está orientado de tal manera o tiene tales características, y entonces me lleva a hacer muchas modificaciones. Entonces, pues, conforme a la experiencia, pues ya se parte como de un estándar y decir, bueno, ya más o menos conozco que los estudiantes en estos cursos batallan en esa parte, y esa experiencia la tenemos nosotros a través de esta experiencia presencial que tenemos con nuestros cursos. Más o menos podemos intuir que el periodo de agosto a diciembre tienen estas características, y luego el siguiente grupo no tiene este rendimiento como lo tenía el anterior, y vamos encontrando que como que se repite un patrón, ¿no? Entonces, atendiendo este patrón que ya se repite y se ha repetido durante varios semestres, o a partir de lo que nosotros leemos de cómo vienen las generaciones futuras, también podemos como anticiparnos, porque esto también nos hacía llegar en algún momento a la coordinadora, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes tienen deficiencias en matemáticas o tienen deficiencias lectoras, y entonces en mi caso, lo que hago es que genero otra carpeta para proveerles de estas herramientas. Si tienen conflictos con aprendizaje del idioma inglés y yo les proporciono videos en inglés, les pongo algunas herramientas. Si tienen conflictos con comprensión lectora, les envío también algunas herramientas para que ellos también vayan avanzando en esa parte. Si los muchachos batallan para citar, también les ofrezco este tipo de actividades, ¿no? Y de esta manera compenso aquello que no puedo resolver durante la clase. Cuando es el primer parcial, me puedo dar cuenta, o este sería como mi primer diagnóstico, me puedo dar cuenta de cómo voy a continuar organizando el curso, y dependiendo del grupo quizás ya no alcance como toda la planeación que tenía, sobre todo las últimas, y sobre todo en pandemia pues fue lo que ocurrió, y es pues simplemente ser flexible en esa parte. Ahorita espero que esté mejor la situación, y que no tengamos que sacrificar tanto, ¿no? Pero sí tenemos que, yo prefiero profundizar en un conocimiento, en alguna meta, y no ser tan ambiciosa en el desarrollo de metas. Lo que sí hay que respetar es que también hay un mínimo de metas, pero también tengo que ser muy consciente de que los estudiantes tienen otras materias, de que nosotros también tenemos mucho trabajo, que tenemos que articular muchas actividades. Y si yo no voy a poder retroalimentar al estudiante, pues tampoco tengo que dar una carga tan pesada, ¿no? Tengo que saber manejar ese equilibrio entre lo que yo voy a pedirle al estudiante que haga y lo que yo también como profesor puedo ofrecerle. Gracias, maestra. Nos preguntan también si puede trabajar con un Kahoot para retroalimentar, diagnosticar directamente en Blackboard y cómo subirlo a la plataforma. No sé si ha utilizado la herramienta en algún momento.
Sí, sí la he utilizado y la he utilizado más como estudiante que como que yo la haya aplicado, pero sí me parece digo, y lo que yo observé también en esta práctica como estudiante es que no todos tienen un smartphone, no todos tienen un teléfono inteligente, y a veces algunos le batallan más con estas habilidades tecnológicas de las descargué, no las descargué, y es más complicado quizás a la distancia, ¿no? Yo creo que hay profesores que sí han tenido éxito, que tienen como más, quizá más dominio a través de los semestres utilizando esta aplicación de Kahoot, y es simplemente intentar, ahorita también se trata también de explorar, ¿no? Porque pues hay una tendencia, también tomé un curso sobre diseño de trabajo futuro, y entonces pues también vemos que estas formas de trabajo pues se van acentuando cada vez más, van a ser más constantes, y tenemos que tener esta formación, tanto estas generaciones, formar estos estudiantes con estas habilidades tecnológicas, y también como profesores pues tener esta flexibilidad también para aprender, ¿no? Afortunadamente a muchos como profesores nos encanta el aprendizaje y nos encantan los retos, así es que me parecen como muy buenas oportunidades. No lo he aplicado, pero me parece que a los muchachos traerles este tipo de herramientas los divierte y los motiva y los incentiva, ¿no? Y también habría que preguntarles a ellos qué les parece, si están de acuerdo. También cuando hacemos este tipo de negociaciones con ellos o cuando les preguntamos, esto también es parte de las estrategias de motivación para los estudiantes. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Explórenla. Les parece bien que lo utilicemos o no, cómo se sienten, y ya, ¿no? Los muchachos también en esta parte se convierten en nuestros maestros cuando ellos nos orientan de cómo impartir la clase. Gracias. Otra de las preguntas que tenemos por acá, maestra, pregunta que dice que le gustaría ver un ejemplo de esta actividad, y también dice, en el caso de clases enfocadas al área de dibujo a mano, como dibujo, diseño o geometría, ¿cómo se podría aplicar la parte de actividades individuales y colaborativas, ya que para estas materias es necesaria una retroalimentación durante el proceso? Ajá, bueno, sí va a ser complicado bueno, y además teniendo varios estudiantes, que el profesor pueda estar observando el proceso, ¿no? Quizás si lo divide por partes, bueno, haz una primera parte del dibujo, envíala, y luego haz la segunda parte del dibujo y envíala, y te voy retroalimentando. Entonces el estudiante puede hacerla desde casa, el dibujo, escanearla o tomar una fotografía y enviarla, y de esta manera hacer la retroalimentación. Y perdón, la primera pregunta, ¿cuál era, maestro? No escuché bien la pregunta. Sí, la primera pregunta es, ¿le gustaría ver algún ejemplo, no sé si tenga alguno a la mano, de cómo está el acomodo en un curso real, ¿no? Ajá, pues miren, a ver, bueno, no tengo, bueno, va a ser un poco complicado como encontrar el ejemplo ahorita ideal para mostrárselo, porque varía mucho entre las materias. Por ejemplo, tengo una actividad que hago con los estudiantes de diseño industrial, que es la clase de teoría, y ellos es un caso práctico y es aprendizaje basado en problemas, y lo que hago es que les narro en una hoja, hoja de Google, les narro cuál es la situación. Y es una persona que está en el hospital y que tiene muchas conexiones, y el escenario es que las personas que trabajan en el área de salud y trabajan en rotación y tienen que estar horas extensas, como jornadas extensas de trabajo, pueden estar ya muy cansados y pueden cometer accidentes de inyectar algún medicamento que no es el apropiado o hacer alguna conexión que no es apropiada, y les doy todo el antecedente, porque estos son casos reales, les doy las referencias, la bibliografía, les muestro una imagen de cómo es el escenario. Es dentro de un hospital, en donde a veces la luz es tenue, donde están los familiares, en donde están los niños a lo mejor, y luego llega el enfermero que está muy cansado y que tiene que hacer este trabajo. Entonces los muchachos tienen que hacer una propuesta de rediseño para que ellos den solución a este problema. Entonces les pregunto, simplemente les doy tres opciones, ¿no? Bueno, tres preguntas. La A es: ¿qué valores universitarios están implícitos en esta dinámica? ¿Cuál sería la propuesta de solución? Entendiendo que el color no es una solución, porque dependiendo de la iluminación y dependiendo también la cuestión cultural, nosotros percibimos los colores de diferente manera o tenemos un significado diferente, y entonces, ¿cuál es la propuesta de solución? Y ellos tienen que hacer un boceto para dar una solución y envían la actividad.
Hay otras actividades en donde tengo, pero bueno, estas son como muy particulares del diseño industrial. Tengo otra en donde ellos tienen que hacer un análisis ergonómico de una persona que trabaja en manufactura y los estudiantes ven un video en donde esta persona está haciendo una operación en una máquina y está levantando un cofre, atornillándolo y lo hace repetidamente. Entonces ellos tienen ya una plantilla que el mismo modelo de Sue Rogers proporciona para estos tipos de análisis, y si se lastima el cuello, si se está lastimando la cintura, en fin, ¿no? Nuestros mismos contenidos nos van a orientar sobre qué tipo de actividades nosotros podemos pedir a los estudiantes. En este caso, en el Sue Rogers es un análisis que el estudiante hace, ve un video, llena un formato que ya está predeterminado porque es parte de la metodología de Sue Rogers, y en el otro caso es simplemente es un aprendizaje basado en problemas que nosotros lo podemos adaptar según lo que leamos o lo que revisemos. En otras situaciones hago, por ejemplo, si me interesa que los estudiantes sepan sobre las metodologías, diferentes metodologías en diseño, entonces les pido investigar sobre las metodologías y les doy un cuadro comparativo en donde les pido que analicen cuáles son las distintas metodologías, cuál es el esquema de las distintas metodologías, cuáles son los autores, de qué año y las ventajas y las desventajas. Y también lo que voy aprovechando es el trabajo que van haciendo los estudiantes. Por ejemplo, si los chicos que estuvieron el semestre pasado hicieron esta actividad, pues retomo las mejores prácticas de los estudiantes y lo convierto en parte de mis materiales, dándole también el crédito a los estudiantes, y posteriormente elimino como cierta información y luego pido a los estudiantes que completen esta información. Y de esta manera evito que los estudiantes pregunten a sus compañeros qué hiciste el semestre pasado con la profesora, para que retomen ellos las prácticas que se hicieron el semestre pasado. Entonces, haciendo como estas ligeras modificaciones, el estudiante ya no puede copiar lo que hicieron otros estudiantes y juntos vamos avanzando, ¿no? Vamos aprendiendo, pues, juntos, todos vamos creciendo porque vamos avanzando también en la especialización de los temas. Y en algunos casos les pido también que vean algún video documental. Puede ser que utilicen el foro de discusión para discutir, para hacer una plenaria, o les pido también que hagan algún mapa conceptual de alguna actividad, o les pido que hagan una investigación, después un mapa, en fin, ¿no? El uso de los organizadores gráficos me parece muy efectivo, que ellos revisen y no solamente lean, sino que procesen la información, porque cuando procesan la información de esta manera van a retener. Generalmente nosotros como profesores lo hacemos, pero no es lo que nosotros hacemos como profesores, porque nosotros ya tenemos las habilidades, porque nosotros ya tenemos el conocimiento, y no se trata tanto de los contenidos, porque al final los contenidos están en la web. Si yo le pregunto a Siri, los contenidos ahí están, sino es el uso de la información y es la aplicación de la información. Entonces los estudiantes tienen que aprender a manejar la información, tienen que aumentar en habilidades comprensivas, tienen que aprender en cuestión de análisis, tienen que aprender en cuestión de solución de problemas, tienen que desarrollar esas actividades, y es ahí donde el profesor los tiene justamente que orientar y entrenar, como mencionaba al principio. Y como el entrenamiento, pues a través de estas actividades también que se repiten constantemente, ¿no? Que es también parte de lo que aprendí en el curso de aprendizaje en neurociencia. Aprendemos también cuando hacemos repetidamente alguna actividad. Y no que sea monótona, o que no que convirtamos en monotonía nuestros cursos, pero sí esporádicamente volver como al círculo, ¿no? Sí, en esta diversidad de actividades, pero otra vez, bueno, vuelve a ser un mapa conceptual de esta, ahora de este otro tema, y los muchachos se van habilitando y se van independizando, responsabilizando de su propio aprendizaje. Y así avanzamos todos. Gracias, maestra. Sé que varios compañeros van a tener esta inquietud sobre si estas actividades en formato de aula invertida se pueden planear para que se hagan durante las 2 horas de clase, es decir, tendremos que estar conectados al mismo tiempo, o se les permite que cada quien entregue en distintos momentos. La pregunta de la maestra. Ajá, se les permite que entreguen en distintos momentos, y dependiendo de la actividad. Por ejemplo, una de las características de Flipped Classroom comentaba la teoría que es los talleres, ¿no? Pero los talleres son mucho más laboriosos de llevar a cabo, y los talleres no los podemos llevar como cada semana o cada que tenemos sesión con los muchachos, porque es mucho el trabajo que tiene que realizar el profesor. Incluso cuando ya hay plantillas, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Miro, y esta aplicación Miro tiene una serie de plantillas fabulosas que explican
qué actividades puede llevar a cabo el estudiante, pero están laboriosas. Y entonces, digo laboriosas en el sentido de que como profesores también nos tenemos que capacitar en hacer uso de las aplicaciones, revisar tutoriales y luego ver cómo hacer los talleres en línea. Sí se pueden hacer, es maravilloso que se puedan hacer, sí se pueden hacer, es simplemente que requerimos más tiempo para esta capacitación que nosotros podemos tener en el uso de estas herramientas. Y no es que sean difíciles de usar porque ya justamente los ingenieros pues han trabajado mucho en software para hacernos las actividades muy intuitivas y fáciles de utilizar. Sin embargo, como no estamos acostumbradas a utilizarlas, pues requerimos de este tiempo de asimilación y de conocer y explotar las herramientas. Entonces, Flipped Classroom de hecho recomienda que los videos que nosotros enviamos sean videos cortos, videos de 5 minutos. Si el tema es muy largo, lo que podemos hacer es fragmentar nuestro video, enviar un video de 5 o 7 minutos y después enviar el otro, o en la misma actividad el muchacho lo puede ver estos videos, ¿no? Para que, puede ser en una sola sesión, pero que esté fragmentado el video, para que el muchacho lo vaya viendo y lo vaya asimilando, lo vaya comprendiendo y no vea como híjoles, tengo que ver un video de 2 horas del profesor. Esta también es una manera efectiva de hacer llegar el aprendizaje. Entonces, como taller, lo recomiendo que sean 1 o 2 talleres y simplemente dar también como estas sesiones frente al aula también de 30 a 40 minutos, dejarles las actividades, que los muchachos las desarrollen y simplemente darle el seguimiento. Gracias, maestra. Nos pregunta ¿qué aplicación gratuita recomienda para que los estudiantes elaboren mapas conceptuales o cuadros sinópticos? Ajá, SceneMaps y Lucidchart. Estas dos. SceneMaps es en línea, también la pueden descargar, también está la aplicación para escritorio. E incluso también como profesores la recomiendo utilizarla porque nosotros primero tenemos que asimilar los conocimientos cuando tenemos alguna nueva materia, cuando estamos explorando nuestros propios cursos, utilizarlas para nosotros mismos, hacer nuestros mapas conceptuales, nuestros cuadros comparativos, nuestras herramientas para que después les dejemos a ellos actividades. Y me parecen como muy prácticas porque tienen a la izquierda sus herramientas y simplemente las jalamos, ¿no? Tienen plantillas, son gratuitas y estas dos me parecen muy efectivas. Muy bien, planteaba el escenario siguiente. Dice que el semestre pasado no toquen las actividades reflexivas o colaborativas, escriben cualquier cosa nada más por entregar. Entonces, ¿cree que ahí tendrá que aplicar algunas de estas estrategias, ser un poco más rígida en la parte de la evaluación, pero le preocupa ser inflexible? ¿Qué primero podría darle? Primero definir criterios, específicamente qué se espera del estudiante o incluso dar algún ejemplo si se tiene y dejar muy clara la instrucción de lo que se espera. Porque cuando diseñamos una actividad por primera vez y que seguramente muchos se encontraron con esto, pues falta afinar nuestros cursos, ¿no? Falta como detallarlos, falta como ser más claros en la instrucción, precisar específicamente qué es lo que espero o qué es lo que quiero que analicen. Y a veces hay que ser detallados en instrucción. Si yo les digo analiza, pero el estudiante no comprende o no sabe cómo analizar o qué buscar en estos datos, yo lo tengo que dejar la instrucción más detallada. Analiza el cuadro comparativo, observa las ventajas o las desventajas o las diferencias o qué hallazgos encuentras o plantearles algunas preguntas que lo orienten hacia dónde. Desarrolla, describe, utilizar estos verbos que el estudiante, que le quede más claro, ¿no? Detalla, en fin, ¿no? Nosotros vamos a determinar y orientar hacia dónde y cómo el estudiante tiene que responder. Y al principio, pues sí tenemos que ir justamente en este entrenamiento y en esta retroalimentación que el profesor hace hago una primera revisión, que es lo que hago con mis estudiantes, para ver cómo están entendiendo el formato y se lo están respondiendo bien. Y entonces les doy actividades, porque bueno, son actividades elaboradas, que lo hacen. Por ejemplo, hay una clase que tengo de etnografía, en donde los estudiantes tienen que hacer un estudio en redes sociales y los estudiantes tienen que llenar un cuadro comparativo en donde van anotando todas sus observaciones y tienen 2 semanas para realizar esta actividad porque es extensa,
pero a la primera semana tienen que hacer una entrega para que yo observe y vea cómo están respondiendo. Y después los cito en una plenaria para decir, bueno, cuáles fueron como los... Y no me gusta tampoco, pero para ellos es muy ilustrador también decir, ok, ya vi cómo lo hizo el otro equipo, o cuáles fueron las mejores prácticas, o cómo lo entendieron, y los muchachos les va quedando más claro. Y no sanciono tampoco en calificación, porque es parte del proceso. No digo, tú estás mal, tú estás bien, es simplemente lo entendieron o no lo entendieron, o también entender cuando yo no doy como profesora bien la instrucción, cuando mi instrumento todavía no está bien afinado, porque estamos en un proceso. Tenemos que ir afinando poco a poco nuestros instrumentos y posteriormente hacer las correcciones. Y cuando ya tengamos pues un instrumento pues más afinado, a lo mejor ya nos interesa otras prácticas, ¿no? Es muy interesante. Sí, gracias. Ahí coincido bastante en lo de explicar con mucho detalle lo que se espera para orientarlos, ¿no? Algo que normalmente en clase lo hacemos sobre la marcha, aquí tenemos que hacerlo con antelación, ¿no? Para decirle específicamente lo que se espera de ellos. Sobre si puede usar Flip Classroom solamente en una parte de su curso, es decir, ahí yo le agregaría la pregunta, ¿qué elementos, en qué momento sugieres incorporar la metodología y prácticas de Flip Classroom a nuestros cursos? Por ejemplo, ahorita que tendremos en este semestre al menos 7 semanas en esta modalidad, muchos quizá totalmente en línea, algunos otros con sesiones síncronas cada cierto tiempo. ¿Qué recomendaciones nos das al respecto? Ajá, pues lo recomiendo, como lo comenté en un principio, quizás para primeros semestres no. Y sobre todo no, digo sí, más bien, no al inicio del curso. Al inicio del curso lo que recomiendo es la primera semana, es que los estudiantes se familiaricen con toda la planeación del curso, con lo que van a ver, con las actividades, con lo que van a hacer. Que expongan cualquier duda, pero no de inicio dejarles el material para que lo lean y luego nos vemos hasta la segunda semana, no va a funcionar ni siquiera con los últimos semestres. Tenemos que tener pues esta semana de introducción a nuestros cursos y podemos empezar en la segunda o tercera semana. No tenemos que diseñar todas nuestras prácticas bajo el modelo de aula invertida. Pueden ser solamente algunas prácticas, las que nosotros consideremos más convenientes. Pueden ser 2 o 3 actividades, incluso nada más una actividad para empezar a probar también el modelo y ver cómo nos sentimos y cómo nos vamos adaptando. Pero bueno, es un modelo que yo recomiendo bastante por la parte de activación del aprendizaje del estudiante. Entonces sí nos permite este modelo adaptarlo a al modelo educativo de la UABC y adaptarlo a nuestros cursos, y nosotros vamos a determinar en qué momentos también, ¿no? Porque nosotros reconocemos cuáles son nuestras prácticas, cuál es nuestra carta descriptiva, cuáles son nuestros contenidos y en cuáles de estas actividades sería apropiado utilizar una práctica. Se puede hacer, esa es otra ventaja, de que se puede hacer en línea y se puede hacer también combinar con lo presencial. El curso que ofrece SEAD y a través de la plataforma CIFOT es para cursos semipresenciales. Primero los estudiantes revisan y posteriormente se hace el taller en clase con los muchachos. Y me parece pues más práctico porque tenemos más esta experiencia tradicional que 100% en línea. Entonces, pero quizá no para dejarlo hasta el final, sino quizá tener una práctica no tan complicada estas primeras semanas. Tercera, cuarta, quinta. Bien, gracias, maestra. Si hay alguien más que tenga alguna duda, puede anotarla aquí en el chat. Ya estamos por cerrar, nos quedan 5 minutos. Enviamos una pausa de 5 minutos de 11:55 a 12 antes de que comience el siguiente webinar. Entonces nos queda espacio para un par de preguntas más, por si alguien tiene aquí, o si alguna se nos pasó y que hayan anotado en el chat, por favor, pueden volverla a anotar. Pero sí, de entrada, en lo que alguien más comparte alguna duda, agradecer de, ¿no? el tiempo, la preparación del contenido, recordarle a los compañeros que esta sesión está siendo grabada y que va a estar publicada un poco más tarde en la página del Centro de Educación Abierta. Les pongo aquí el link donde va a estar disponible más tarde, junto con la presentación. Si nos hace el favor la maestra
Karina Rosas de compartirnosla, pues también la publicamos la presentación y van a venir los enlaces que ya compartimos aquí durante el chat de las herramientas, del repositorio que también lo comentábamos, ¿no? Entonces, la idea principal, como ya comentaba ahorita la maestra Burgos, pues esta es una probada, digamos, es una primera explicación en lo general de lo que implica la metodología. Obviamente hay mucho más que se tiene que profundizar. Hay un curso específico al respecto que, como ya decía, se oferta en el programa flexible, al cual quienes tengan interés pues les invitamos a tomarlo. No estoy seguro si se vaya a impartir en el semestre o hasta el intersemestre, pero se estará impartiendo próximamente también una nueva edición. Y creo que aquí estoy revisando el chat, creo que ya no hay más dudas. Entonces, aquí nos pregunta la maestra Rosa Griselda Becerra, para sintetizar, ¿cuáles serían en total las estrategias didácticas como parte del modelo? O sea, como un resumen de cierre. Ajá, bueno, el resumen de cierre sería el Flipped Classroom nos permite, y es un aula invertida donde nosotros vamos a empezar, el estudiante va a empezar para activar su conocimiento haciendo la revisión de materiales, ya sea videos, ya sea lecturas, ya sea estudios de caso. Posteriormente el profesor va a dar una evaluación, una revisión más bien, para verificar que el estudiante lo haya hecho. Posteriormente se hacen actividades dentro de clase. Se recomienda que sean una diversidad de actividades, al contrario de una actividad tradicional, y también haciendo uso de las diversas herramientas en línea que se tienen, como mostré en la imagen, ¿no? Ahorita las que voy a recomendar pues son las que más conocemos, no digo, porque incluso hay en la misma presentación que voy a compartir, hay un enlace en donde hay 100 herramientas virtuales más que se pueden explorar, pero no tiene caso ahorita saturarnos. Entonces, bueno, es esa parte. Y al final, pues el profesor va a hacer esta retroalimentación, que es, que lo que va a revisar es el proceso. El proceso, no necesariamente únicamente la evaluación final. Videos cortos, ¿qué es lo que se pide? La ventaja es que queda grabado los videos y básicamente eso, ¿no? El aula invertida es simplemente iniciamos de manera invertida, inician los estudiantes primero para activar el aprendizaje y práctico. O sea, es muy sencillo el modelo, es simplemente que requerimos como preparación de materiales, pero también el modelo incluso nos permite utilizar materiales ya hechos, ¿no? Que esta es una súper ventaja. Esos serían como los puntos más importantes del modelo. Muchas gracias nuevamente, maestra. Y pues agradecerle nuevamente el tiempo de parte del Centro de Educación Abierta, de distancia de la Universidad Autónoma de Baja California. Invitar a los compañeros a que se mantengan en esta sala. Aquí mismo tendremos el siguiente webinar. Y recordarles, la maestra, los recursos que nos está compartiendo estarán en la presentación, que se estará publicando también en la página que ya se les compartió, y que también en el correo de acceso hoy venía ya también la página. Entonces, no sé si va a dejar datos de contacto, porque algunos preguntan al respecto en la presentación, pero ahí va a estar la información, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias. Sí, claro, voy a dejar datos de contacto. Ahí mismo vienen las referencias al final, también vienen revisión de artículos que pueden hacer al respecto. Y por supuesto, incluso borré una diapositiva por error, entonces sí va a venir en esta última, ¿no? Que habla sobre las ventajas del modelo Flipped Classroom. Perfecto, muchas gracias. Sí, buena muchas tarde. Gracias, bonita tarde para todos. Quienes van a continuar al siguiente webinar se pueden quedar en esta sala o regresar en 5 minutos, el mismo link. A las 12 en punto comenzamos la siguiente sesión.